y discípulos, que eran como 120, se hallaban reunidos en el aposento alto. Y allí ellos llevaban varios días esperando la promesa del Padre, que les dijo el Señor que recibirían el Espíritu Santo. Bueno, el verso 4 dice: todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Vean, de quién es quién, no qué, es alguien, es la persona divina, el Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Esto también implica que ahora el Espíritu Santo está en ellos. Y todos quiere decir cada uno. Y los unos quiere decir los que están identificados con Cristo. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Estas lenguas, ¿quién las daba? El Espíritu Santo. Según el Espíritu les daba o los llevaba a expresarse. Vamos a encontrar el cumplimiento de la promesa que el Señor les hizo en el capítulo 1, en este libro de los Hechos. Y lo que debemos enfocar es la relación Espíritu Santo y el creyente. Es muy importante ese punto. La relación, el Espíritu Santo y el creyente. La relación, la iglesia y el Espíritu Santo. Aquí la fotografía es el cuerpo, muchos reunidos, no una sola persona, sino todos estaban reunidos, todos los reunidos fueron llenos. Entonces es el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo. O individualmente diríamos el creyente y el Espíritu Santo. Comenzamos pues a ver la obra del Espíritu Santo ya en el cuerpo de Cristo en la tierra. Vamos ahora a la participación del apóstol Pedro en el verso 14. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo: varones judíos y ustedes habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y cita el apóstol Pedro al profeta Joel. Dios ha dicho: en los últimos días derramaré de mi espíritu. Vamos a tomar parte por parte. Dios ha dicho: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Allí, con toda claridad, quiere decir que a partir de ese día del capítulo 2, día de Pentecostés, se cumple que es el derramamiento sobre toda la humanidad, a diferencia de otros días antiguos que no era así. El profeta Joel vio que vienen unos días, los últimos días, donde el Espíritu va a ser derramado ahora sí sobre toda la humanidad o sobre toda carne. Ya no hay distinción como antiguamente si se trataba de un rey o un sacerdote
o de un profeta, y el Espíritu estaba sobre ellos. Ahora es sobre toda carne, toda gente. Ya no es basado en algún oficio o alguna unción dedicada o algún cargo oficial basado en el reino. No, ahora es sobre toda carne. ¿Ven? Ya estamos en esos días donde los términos son amplios de par en par. Es toda carne, ya no es alguna gente, sino toda la gente. Ya son días distintos a los anteriores. Ahora estamos en los postreros días. Quiero hacer énfasis en la persona del Espíritu Santo para que entendamos qué comenzó, qué vino, qué llegó, qué trajo, cómo ministra el Espíritu Santo a nosotros. Ahora, sigo leyendo. Los hijos y las hijas de ustedes, vean cómo hablan de nosotros. Los hijos, la generación hija, la generación de los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Entonces, lo que anteriormente, en otros tiempos que son los pasados, los antiguos, solo algunos profetizaban, ahora todos pueden profetizar. Desde los hijos y las hijas de ustedes, ya no hay una distinción en que este hijo puede profetizar si es hijo de fulano, fulano rey, fulano profeta, fulano sacerdote. ¿Se fijan en eso? Ahora ya no dice el texto, si eres hijo de fulano rey, fulano sacerdote o fulano profeta, sí vas a profetizar. Ya no es así. Ahora es vuestros hijos, vuestras hijas van a profetizar. Ahora, eso no lo trae el Hijo en sí, sino el Espíritu derramado en el Hijo. Luego, vamos a ir tomando nota de la dádiva o la contribución que hace el Espíritu Santo, porque Él es el dador, Él es el autor. Lo primero es dar un mensaje de Dios, dar un mensaje de parte de Dios, que es profetizar, hablar de parte de Dios. Luego, sus jóvenes tendrán visiones. Tenemos otra palabra, visiones. Los jóvenes tendrán visiones. Luego, y sus ancianos tendrán sueños. Profetizar, tener visiones, tener sueños. Sigo en el verso 18. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Aleluya. Entonces, la palabra plan, vamos a conocerla tal y cual el Espíritu quiere que la conozcamos, que es por medio de la palabra. Donde dice la palabra visión, relacione esta con la palabra plan. Donde dice la palabra sueños, relacione esta palabra con la palabra plan. Un plan no es meramente una imaginación donde se hizo una inversión de tiempo a solas o reuniendo materiales donde uno trae una causa personal, un proyecto. Aquí el plan se origina por el Espíritu Santo y Él nos da
las formas y los medios llamado mensaje, que es profecía, visión, sueños. Lo que está haciendo el Espíritu de Dios al llevarnos a la palabra es crear en nosotros el entendimiento de que la palabra sueños, visiones y profecía tienen que ver con planear, hacer planes. Lo que nosotros tenemos o estamos es, las palabras las pensamos por separado. A mí me enseñaron a planear en la escuela. Mi trabajo es planear. Pero cuando abres la escritura, el Espíritu de Dios te dice, cuando yo vine a ustedes, vine a traer los planes y les voy a mostrar los planes. Y entonces ahí entran las tres palabras: tener visiones, tener sueños, profetizar. Y esa es la parte que es espiritual, porque la cabeza que piensa académicamente, a base de lecciones, de librito, a base de cosas bien cuadradas, a base de diccionarios o raíces etimológicas, etc. El Espíritu dice, mis palabras son para tu espíritu. Porque al haber leído tantas veces el capítulo 2 de Hechos, ¿sabes cómo concluimos cuando terminamos la lectura? Decimos, yo no he tenido una visión, no sé por qué. O otros dicen, yo no sueño muy seguido, no sé por qué. Y pareciera que lo que leímos no pasa en nosotros. Es que las cosas no comienzan a partir de la palabra visión. Las cosas comienzan a partir de la relación Espíritu Santo y tú. Las cosas comienzan con alguien, con una persona, no con una experiencia tuya, como si fuera una búsqueda espiritual tuya, no. Por eso se tuvo que poner de pie el apóstol Pedro para explicar, y bien claro él dijo, entiendan mis palabras, hasta que por fin este varón, este gran apóstol y gran discípulo seguidor del Señor, con toda valentía expresó, voy a explicarles lo que tengo bien entendido y se los voy a decir con toda claridad para que puedan entender. Entonces, el apóstol Pedro alcanzó el entendimiento que tuvo el profeta Joel. Allí es muy importante ver cómo se relaciona el profeta con el apóstol. El profeta está en el antiguo tiempo, el apóstol está en los últimos tiempos. Y entonces el apóstol lo que hace es establecer, traer o aterrizar todo lo que otro vio, el otro es el profeta, en el Espíritu. Ahora, ya que el Espíritu está en nosotros, ya tenemos en nosotros la parte que vio Joel como profeta y la parte que presenció Pedro como apóstol. Entonces, las cosas en nosotros comienzan gracias al Espíritu Santo y su ministerio en nosotros. Ministerio quiere decir su propósito, su comisión, la misión, y es personal, es Él con nosotros. Lo que hace el texto bíblico como la escritura, como la palabra de Dios, es traernos el conocimiento acerca de la persona del Espíritu Santo. El texto es el que me dice, Él te hará saber y te mostrará el plan, Él. Y el plan lo puedes entender con palabras que pertenecen a la familia, la palabra visión, la palabra sueños, la palabra mensaje o profecía. Es por ello que se nos ha hecho difícil cuando alguien nos pide,
¿ya escribiste la visión? Y son preguntas que años atrás para mí eran muy difíciles de responder. Que escriba yo la visión, hermanos, es por eso que estoy frente a ustedes con este asunto, con este caso. Cuando en el pueblo del Señor se ve que somos hombres y mujeres sin planes, sin visión, sin profecía, sin profecía quiere decir sin tener el mensaje, sin tener el mensaje de parte de Dios para este tiempo, donde yo soy el entendido, donde yo soy quien tengo el mensaje en palabra. No puede ser que nosotros como creyentes andemos dependiendo de los mensajes a través de las campañas electorales, las promesas de campaña, los partidos políticos, y pareciera que andamos buscando al Espíritu Santo escondido en algún partido político o en algún candidato. Por ahí no va. Pareciera que nuestra fe no es una fe con capacidad para planear. No, es que eso quiere decir que ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Por eso debemos ir al libro de los Hechos, en el capítulo 2, para ver el comienzo, cuando convergen el Espíritu Santo y el cuerpo de Cristo. Y allí se hace lo que es la llenura. Llenura es porque ya convergieron. Dos líneas se juntan, tienen un punto de unión y a ese punto de unión se le llama llenura. Uno es el contenido, el otro es el contenedor. Entonces se levanta el apóstol Pedro y dice, estos que profetizan no están borrachos, o estos que hablan en diferentes idiomas que ustedes están entendiendo no están borrachos. Más bien esto es lo que el profeta Joel escribió. Dios ha dicho en los últimos días, ahí está la promesa, derramaré de mi espíritu, ahí está la persona. Se trata de la persona, el Espíritu Santo. Es gracias a Él que ustedes tendrán, fíjense bien, es gracias a Él, pero Él derramado, fíjense bien, es que aquí es al detalle. Él derramado hace que ustedes estén llenos. Él derramado hace que ustedes estén llenos. Luego, Él siendo enviado da o reparte o trae o hace que ustedes, y allí al hablar de nosotros, nos menciona por los segmentos en que nos pudiéramos caracterizar. Yo, hijo, tú, hija, yo, joven, tú, anciano. No importa eso. Entonces, simplemente es todo el universo de personas por sexo, por edad, etc. Y ahí es cuando dice Pedro, bien entendido, él se mueve como apóstol bajo el modelo profetizado o profético. Dice, gracias al Espíritu Santo en ustedes, vean lo que ustedes van a realizar o a ser transmisores. Lo primero que dice es, profetizarán, tanto hombres como mujeres. Allí es hijos e hijas. Luego, sus jóvenes tendrán visiones. Allí puede poner la palabra planes. Oiga, el poder está en el plan. Y ahorita vamos a ver
cómo estas tres palabras son del Espíritu y ahora son nuestras por el Espíritu. Para que ustedes vean la naturaleza de lo que tenemos, no tenemos nada que no haya sido dado de arriba, porque de arriba fue enviado, la persona del Espíritu Santo fue enviada, la persona del Espíritu Santo, para que tengamos lo que hubo en Cristo Jesús. Entonces, el Espíritu Santo nos da unas capacidades tan extraordinarias, algo tan sobrenatural, que es espiritual. Nos pertenece, tenemos el diseño para ello y está instalado. Dice, vuestros hijos e hijas de ustedes profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Y esos sueños no significa sueños para dormir, no, son sueños, pero no es un asunto de quedarse dormido, sino de un despertar. Es un despertar, es un sueño que se ve desde el interior con los ojos del interior. Entonces, plan. A la palabra plan la vamos a comprender gracias a la profecía del profeta Joel como visión. Cuando usted escribe un plan, está escribiendo una visión. Si usted intenta presionarse para sacar o llegar o alcanzar a un plan, presionándose en su mente, déjame decirle que el Espíritu Santo es su espíritu y las cosas están en el espíritu. Ahí está todo. Entonces, visión es un plan. Soñar es un plan o es a favor de un plan. Ahora quiero pasar a cómo la gente es creadora de planes. Y hay planes malos y hay planes buenos. Vamos a Hechos capítulo 23. De Hechos capítulo 2, hay muchos años transcurridos hasta llegar al capítulo 23. Verso 12. Para este entonces ya el apóstol Pablo ha establecido varias iglesias, ha hecho muchos discípulos, ha tenido reuniones importantes con ancianos, con otros apóstoles, etcétera. Vean el verso 12. Al amanecer, los judíos se reunieron para conspirar. Ahora, fíjense bien. Aquí comienzo a notar de qué tipo de gente se trata. Judíos. No me está diciendo que eran creyentes, me está diciendo el texto que eran los judíos. Y luego me dice que se reunieron. Cada vez que en la escritura usted encuentre grupos en actividad de consejo o de reuniones, allí hay algo. He allí lo que el ser humano piensa primero. El resultado de reunirse 2 o 3 ciudadanos ha sido para buenas cosas, por ejemplo, crear una sociedad anónima. Ahí está una empresa. Pero hay otros resultados que son bárbaros. Se persigue una venganza. Quiero que noten la siguiente palabra. Dice, y bajo maldición se comprometieron a no comer ni beber hasta darle muerte a Pablo. ¿Ven? El poder de un plan, ¿lo ven? Si ellos juramentaron su propia muerte porque se echaron a sí mismos
una maldición. ¿Qué puede hacer usted si hace un plan bajo una bendición? De hecho, todo cristiano se debe distinguir como lo que es sal de la tierra. ¿Por qué? Porque tiene un plan, es un plan, y luz. ¿Por qué? Porque tiene un plan y es un plan. La maldición es una esencia de donde la gente que ama la maldición se inspira para sacar malos planes. La bendición cumple diametralmente opuesto el mismo efecto. Es en esencia un plan del cual usted puede sacar buenas acciones, la bendición. Estos judíos se reunieron para conspirar. Allí hay un plan. Quiero que vean que hoy en día la batalla ya no es basado en cantidades de personas, ya no es cuántos son de este lado contra cuántos del otro lado. Ahora la batalla es el poder de tu plan contra el poder del plan opositor. ¿Cuál plan tiene más poder? Ya no es un asunto de cantidad, ya pasó esa época. Ya el asunto es quién tiene las ideas más poderosas, quién tiene la inteligencia vencedora. Entonces el poder está en un plan. Este caso es interesante porque los judíos, a pesar de tener su propio judaísmo por religión, optaron por maldecirse a sí mismos para sentirse comprometidos. Esto es lo que dice el texto, se comprometieron. ¿Qué pasaría si ustedes se bendicen a sí mismos? ¿Para qué? Para sentirse comprometidos. La gente en su locura de odio y de venganza llega a maldecirse a sí misma para sentirse segura de que su plan no va a fallar. Entonces, en nuestro caso, lo nuestro comienza en el Espíritu. Es nuestro Espíritu, el Espíritu Santo. Ya es un asunto de estar en íntima comunión, en íntima relación, en constante realización de persona a persona, en diálogo entre el Espíritu Santo y yo. ¿Qué hay entre ambos? La bendición, la bendición. Entonces, los judíos se reunieron para conspirar y bajo maldición se comprometieron. ¿Qué de usted si se pone bajo bendición? Hermanos, es ahí donde los observo, palpo sus gestos corporales y después su andar cuando ya vivimos después de la reunión los siguientes pasos. Me refiero a la bendición. ¿Sabe para qué es útil la bendición? La bendición es para yo decir, bajo bendición estoy comprometido con algo, es un plan. Entonces aquí yo llevo la inteligencia que me da el Espíritu Santo a crear un plan bajo el poder de la bendición, mientras otros están haciendo planes bajo el poder de la maldición. Ya a este nivel de los últimos días, cada bando va a explotar aquello con lo que se comprometió. Unos
están comprometidos con la maldición, otros están comprometidos con la bendición. Entonces, el poder de un plan está en el poder de su compromiso. El poder está en el plan. Quiero que noten aquí las características de este plan maldito. Maldito. Dice, se comprometieron a no comer ni beber hasta darle muerte a Pablo. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cómo es posible reunirse un grupo de personas para decir, unamos nuestro pensamiento, tengamos todo el mismo odio, conspiremos en contra de la misma persona, comprometámonos todo bajo la misma maldición? Fíjense bien. ¿Y saben qué? ¿Sabe cuál es el poder de eso? El plan. La maldición inclusive necesita un plan para tener poder. Por eso es una verdad paralela. La misma bendición requiere que los que están llenos del Espíritu Santo hagan un plan para que tengan la manifestación del poder de la bendición. ¿Cuál plan tienes tú para el próximo trienio, tratándose de lo local, y para el próximo sexenio, tratándose de lo federal y lo estatal? Porque estamos en una época electoral que en pocos días vamos a ejercer nuestro derecho ciudadano, el voto, sufragio efectivo. Entonces, pero, ¿dónde está el plan? Te voy a dar ciertas características de lo que es ser inteligente, gracias al Espíritu Santo. ¿Dónde está el plan? Yo no estoy esperando lo que otros digan para luego yo pensar. No. Yo no dependo de lo que otros digan para luego yo pensar por mí mismo. Eso es algo que el cristiano debe educarse, porque la política es manipuladora. Hoy es de un color, mañana es de otro color. Hoy tiene una máscara, mañana es otra máscara. A nosotros se nos dio el Espíritu Santo. Él no cambia. A nosotros se nos educó bajo la bendición. Es por parte nuestra crear el compromiso. Si hombres malos, bajo la maldición, a pesar de que les dijeron que pudieras morir, la amaron, ahí está. ¿Qué no estás leyendo que juraron no comer ni beber hasta matar a Pablo? Eso es sentencia de muerte, grupal. Ellos no piden que alguien los mate, ellos se van a matar solos. Y la bendición no ha sido explotada por ti. No ha sido explotada por ti. Cuando en un creyente no hay visible y notablemente un compromiso, es que ese creyente no conoce a la persona del Espíritu Santo. Ellos conocen el poder de la maldición al grado tal de que se comprometieron. ¿Ves eso? Tuvieron una visión de sí mismos. Tuvieron una profecía para sí mismos. Ellos se la dieron. Tuvieron un sueño para sí mismos, para que vean el poder de un plan. Y todo eso lo hicieron sin el Espíritu Santo. Bueno, dice
Los que hicieron este juramento eran más de 40. Fueron ante los principales sacerdotes y los ancianos y les dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición que no comeremos nada hasta que hayamos matado a Pablo. Les sugerimos a ustedes y al concilio pedirle al tribuno la comparecencia de Pablo para mañana, porque ustedes quieren averiguar algunas cosas acerca de él. Nosotros estaremos listos para matarlo antes de que se presente. ¿Ven el plan? El plan es táctico, tiene pequeños pasos, tiene negociaciones, tiene convenios, tiene manipulación, tiene un poder que arregla los movimientos, inclusive de las autoridades. Pero vean, pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue a la fortaleza y entró para darle aviso a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le dijo: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene algo que informarle. El centurión llevó al joven ante el tribuno y a este le dijo: el preso Pablo me llamó y me pidió que trajera a este joven a tu presencia porque tiene algo de qué hablarte. El tribuno lo tomó de la mano y llevándolo aparte le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? El joven le dijo: los judíos han acordado pedirte que lleves mañana a Pablo ante el concilio porque le quieren preguntar algunas cosas, pero no les creas. Ahí está una clave. Todo lo que emane de la maldición, ese es el mandato. No les creas. No les creas, porque más de 40 de sus hombres lo esperan para matarlo. Han jurado bajo maldición que no comerán ni beberán nada hasta haberlo matado. Están dispuestos a hacerlo y solo esperan que hagas venir a Pablo. El tribuno despidió al joven y le mandó que no dijera nada a nadie del aviso que le había dado. Vemos aquí que gracias al Espíritu Santo, que está allí en medio de esta situación, que en el lado de los benditos, en el lado de Pablo, Pablo siempre se enteraba de los planes de los malos. Y los malos nunca se enteraban de los planes de Pablo. ¿Qué favoreció allí? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo que un niño, cómo que un hijo, un sobrino apareció o estuvo allí como informante? Vemos pues que la gente, y estoy hablando ya de la gente viva en nuestra generación, va a encontrar poder y negocio en el hacer planes. Y a eso se va a dedicar. Sea desde la plataforma de un partido político, sea desde la plataforma de un puesto político, sea desde la plataforma de una cámara legislativa o cámara patronal o cámara de comercio o asociación o empresa, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente está descubriendo que el poder está en un plan. Y eso es lo que levanta voluntades o reúne voluntades. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Qué se escucha de nosotros como gente del Espíritu de Dios? ¿Cuáles son nuestros planes? La bendición, ¿qué compromisos estamos haciendo bajo bendición? ¿Ven? Los voy a llevar a otra escritura. En Hechos capítulo 26. Ahora vamos a ver un plan preparado por
el Señor y él lo comunicó a Saulo, y ahora tiempo después en este capítulo por tercera vez el apóstol Pedro lo relata, o el escritor de Hechos lo menciona por tercera vez. Hechos 26, verso 15. Yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ponte de pie, que me he aparecido a ti, porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de lo que aún te voy a mostrar. Yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos, y quiero que vayas a ellos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Ahí está un plan. Qué hermoso es atesorar la colección de relatos de narrativa histórica en este libro de los Hechos, que con esta perspectiva de lo que es visión, sueños, profecía, englobados en la palabra plan, al leer el libro de los Hechos, ver los planes. Hay planes por todos lados, en cada página. Y el Señor le dijo a fulano, haz esto, ese es un plan. Y fulano se enteró de los planes de los otros. ¿Qué está pasando? La dinámica de los planes. Pero es que los planes son la voluntad, representan la voluntad, es como reunir las voluntades de todos y hacer un núcleo poderoso de ellos. Bueno, el Espíritu Santo está en nosotros, está en nosotros. Por ello, Hechos capítulo 2 es la raíz. ¿Para qué? Y vuelvo a Hechos capítulo 2 para entender el fundamento. El fundamento. Cristianos sin visión no debe haber tal cosa. Cristianos sin sueños no debe haber tal cosa. Gracias al Espíritu Santo tendremos planes, tendremos visiones, tendremos sueños, tendremos profecía hablada por nosotros, dada por el Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? Lo que hacía falta era el dador. Ya llegó el dador, es el Espíritu Santo. Entonces, el texto ya se pronuncia o se anuncia diciendo, tendrás. Ese tendrás, ¿sabes por qué es verdadero? Porque llegó el dador. Al tener tú el Espíritu Santo, ya recibiste al dador, ahora da lo que Él te trajo, vive lo que Él te trajo. ¿Ven? Entonces, el concepto de cristiano es la vida que emana del Espíritu. Ya nuestra vida no la sacamos de estímulos externos, es del Espíritu. Es del Espíritu. De allí que todo lo apostólico, las cartas apostólicas para la iglesia es la exhortación. Anden en el Espíritu, vivid en el Espíritu, andad por el Espíritu. Eso es un nivel superior. Amén. Vamos a otro ejemplo en Hechos capítulo 6. Pastor, un plan, ¿qué tan rápido se puede hacer si somos muchos y si hay quejas y hay cuestiones pues de culturas, actitudes, posturas
todo se polariza, estamos peor que la política. Por eso vamos a Hechos 6. Como que en la noche en el río se oye un ranerío y parece que son 500, pero nomás son 2, o sea, tú y alguien. Y hacen mucho ruido. ¿Qué es eso? Entonces, hay un caso práctico en Hechos 2, en Hechos 6. Dice, en aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones o las quejas de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda, las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron, allí vemos la sabiduría de los 12 apóstoles. ¿Qué tan rápido podemos llegar a un plan? Les vuelvo a hacer el énfasis. Cuando buscamos rapidez, significa qué tan sabios somos. Cuando busques rapidez, siempre recuerda esta palabra, sabiduría. Porque ya no es esperar a la persona del Espíritu Santo como que si estuviera descendiendo al ritmo de cómo cae la hoja de un árbol. No, ya llegó a nosotros. La pregunta es, ¿qué tan sabios somos? Ya andamos tronándonos los dedos, a ver qué aparece en el celular, viendo todos los WhatsApps, a ver quién está pensando en mí. ¿Qué es eso? Cuando busques rapidez, estás diciendo, aquí se va a ver si soy sabio o no. Entonces, la sabiduría es espíritu de Dios, hay espíritu de sabiduría y los 12 son sabios. Cuando están llenos del Espíritu Santo, ya te dije que derramamiento causó llenura. Entonces, dice, hablaron, no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Así que, hermanos, ahí está el enfoque. Ustedes, hermanos, busquen. La sabiduría tiene un orden que marca qué hacer y cómo hacerlo, y hay un punto de partida, buscar entre ustedes. Y te voy a decir una clave muy interesante. La sabiduría siempre buscará sabiduría. La sabiduría de los apóstoles hablada mandó buscar a la sabiduría en depósito y encontraron a 7 en los cuales había sabiduría. Sabiduría en depósito es sabiduría buscando a la sabiduría. ¿Ves eso? Entonces, dice el texto, a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué tiene que decirse? ¿Por qué tiene que honrarse? ¿Por qué tiene que hacerse mención de aparte de nosotros, la gente reunida? ¿Por qué se tiene que mencionar al Espíritu Santo? Allí puede estar una causa que si nosotros bloqueamos a la persona del Espíritu Santo, si la dejamos fuera, ni siquiera la mencionamos, ni siquiera hablamos de él, ni siquiera lo honramos, ¿saben? No va a ocurrir lo que la primera iglesia o la iglesia judía en Jerusalén experimentaron. Es decir, cristiano lleno del Espíritu Santo posee en sí mismo la marca
de identificación de que es el cuerpo de Cristo, es del cuerpo de Cristo. Y luego ya vienen las características de que tiene buen testimonio, de que es sabio, de que es de fe, etcétera. Que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque esa característica de la sabiduría en ellos es la característica de la diligencia y la rapidez con la que ellos van a resolver. Siempre cuando tú busques rapidez, se trata de sabiduría. Siempre. Es una característica de ser sabio. Lo vas a notar en el siguiente problema, crisis o encrucijada. El más sabio va a ser el más rápido en hablar, en pensar, en resolver o en hacer allí un documento y decir, esto debe ser hecho de esta manera. La sabiduría no significa ser el más preocupado, ni el más llorón, ni el más ansioso. No, la sabiduría es una cosa tan valiosa. Y te voy a decir otra característica de la sabiduría. La sabiduría tiene una gracia cuando la presentas grupalmente, la presentas dentro de un grupo. Por ejemplo, allí se va a conformar un grupo de 7. Todos sabios. Uf, qué velocidad es esa. Es por eso que gracias al Espíritu Santo la iglesia de Jerusalén era capaz, pero capaz quiere decir entendida en cómo escoger a alguien. ¿Sabes cómo escogemos nosotros, Susana? A lo salvaje y silvestre. Fíjense cómo voy a escenificar algo. ¿Quién quiere acompañarme mañana a un evento que tengo en tal lugar a tal hora? ¿Por qué todas nuestras convocatorias comienzan con ¿quién quiere? Antes no era así. ¿Quién nos acostumbró a esa desdicha de llevarnos por ese cauce, de hacer con ese lenguaje fingido de quién quiere? Antes no era así. Antes era, busquen al que es sabio, porque ese es el más rápido para entender y para hacer. Entonces, en la sabiduría estaba el sí. Si tú ya eres sabio, tienes el sí. Estás diciendo sí, naturalmente. Entonces dice, esta propuesta, verso 5, fue del agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. ¿Ven? Hombres sabios, llenos de fe, llenos de la gracia de Dios. Y se acabaron las quejas. Yo les pregunto, ¿cuándo se van a acabar las quejas de que los baños están sucios y que no los lavan bien y que esto y aquello? ¿Cuándo? O que olores aquí o que mugre acá. Es que la sabiduría es un arte, en manifestación es un arte. Se tiene que ser sabio. Cuando la sabiduría domina al músculo del brazo, el músculo toma el trapeador, el tallador, la esponja, la lija, el músculo toma el instrumento, pero la sabiduría es mayor que todos esos. Porque la sabiduría entiende
qué va a hacer. Y listo, lo hace. Hoy, ¿sabes qué ha sustituido a la sabiduría? Unidades de tiempo. Haz esto en 5 minutos. Le pides un imposible. Haz esto en 15 minutos. Haz esto en 1 hora. Le pides un imposible porque no es sabio. Mucho menos decirte un tiempo, lo frustras en la mente, lo colapsas en la mente. ¿Cómo se resolvían antes las cosas? Teniendo profecía, sueños y visiones. Eso, gracias al Espíritu Santo, eso es teniendo el plan. Sin la persona del Espíritu Santo, no tengo el plan. Plan quiere decir, no sé mi ubicación, no sé para qué soy bueno ni por qué estoy aquí o qué hago entre ustedes. Pero gracias al Espíritu Santo, lo que en otros tiempos era para algunos, profetizar, soñar y tener visiones, ahora también es para mí y cada uno. Y cada uno. Amén. Todos podemos hacer planes. Todos podemos hacer planes porque ya sabemos ahora que los planes se originan en el Espíritu Santo. Amén. Y me alegra mucho este capítulo 6 del libro de los Hechos. La iglesia por primera vez buscando velocidad. Velocidad. Y encontrándola a través de hombres sabios. Es para que nosotros estemos resolviendo las cosas de esta manera. A ver, Giazul, te encargué un proyecto de membresías que están en internet, etcétera. ¿Cuánto tiempo necesitas para entregarme ese proyecto? A ver, equipo de limpieza, ¿cuánto tiempo necesitas para limpiar los 10 baños de la iglesia? No sabemos. A ver, es por eso que no nos gusta que nos truenen los dedos. ¿Por qué? Pues porque tampoco sabemos responder a la pregunta, ¿cuánto tiempo necesitas para la tarea que te estoy dando? No hay sabiduría. Cuando no hay sabiduría, no hay respuestas. No hay, no sabemos sencillamente. Ve a traerme un café a la cafetería Mango allá en Marina. ¿Cuánto tiempo necesitas? Ya debes saber. Ve a hacer esto. ¿Cuánto tiempo necesitas? Y cuando no sabemos, no hay sabiduría, porque la sabiduría es un factor de dominio del tiempo. Escríbelo. La sabiduría es un factor de dominio del tiempo. Por eso, Faraón, capítulo 41 de Génesis, Faraón se sorprendió por la sabiduría de José, porque a José le dieron 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de escasez. Y allí era un problema de sabiduría. ¿A qué hombre voy a poner que domine esas temporadas? Por eso el tipo y figura de José es el varón para todas las temporadas. Y él es el modelo de varón para todas las temporadas. Pero todo trabajador de empresa, todo funcionario, toda persona contratada, cuando llega la temporada dice, en esa temporada me van a correr. Ese no es el modelo de José en Egipto. Bueno, está diciendo,
no soy sabio en la temporada baja. No domino el tiempo. ¿Ves? Amén. Gracias al Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo podemos ser sabios. Amén. Bien, esta es la palabra del Señor para nosotros. El Señor ha hablado. Amén.